continuamos conversando con Luis Manuel Esculpi, presidente de la Fundación Espacio Abierto, ex parlamentario, ex dirigente del MAS y también de Un Nuevo Tiempo, ¿no? Tú no estás activando en este momento, ¿no? No, tengo tiempo como independiente. Quiero leer un tuit que envía Noticias ONU, @Noticias ONU, la alta comisionada para los derechos humanos, @M Bachelet, recuerda a las autoridades de Venezuela que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de su libertad. Creo que es un tuit lo suficientemente elocuente sobre este tema, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, quiero pasar a otro punto y tiene que ver con esta negociación política entre gobierno y oposición. Se suspendió la reunión que estaba prevista para esta semana y me imagino que fue por el caso del Rafael, del capitán de corbeta Acosta Arévalo, ¿no? Sí, claro. Esto quiere decir que se puede interrumpir, digamos, permanentemente estas negociaciones. Esto es normal, estas marchas y contramarchas. Bueno, ¿Qué dices, por ejemplo, frente a quienes plantean que con lo ocurrido debe cerrarse cualquier espacio de conversación o negociación? Bueno, ya creo que no asistir a la sesión que estaba prevista para esta semana implica necesariamente, además de un gesto de protesta, también un mecanismo para que la opinión pública, tanto nacional como internacional, se sensibilice frente a un hecho tan dramático como el que ocurrió. Ahora, eso no implica que no se restablezca en otro momento. Un conflicto como el que vivimos en Venezuela, a final de cuentas, y eso lo cree mayoritariamente el país y también los sectores mayoritarios de la fuerza democrática, terminan en una negociación y en unas elecciones libres, en unas elecciones transparentes. Ese es el proceso, digamos, que puede ser la salida por una vía democrática y pacífica que posibilite reinstitucionar el país y el reencuentro entre los venezolanos, una vía pacífica. Ahora, por supuesto que los mecanismos de presión operan mientras hay negociación. Está convocada una movilización nacional, no se ha detallado cómo es, para el día 5 de julio. 5 de julio, para el día viernes, y eso forma parte de la lucha, independientemente de que se esté conversando para buscar una salida y buscar un acuerdo político que posibilite darle una alternativa a la gravísima situación que vivimos en Venezuela. Yo creo que el gobierno está convencido, el de Maduro, la gente de Miraflores está convencido que ellos no pueden con esta crisis. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, que independientemente de algunas medidas sueltas que han tomado, la crisis se ha generalizado a todos los niveles y en cualquier sector de la sociedad. Si tú ves el problema de los servicios públicos, ya no solamente la hiperinflación y la escasez, que ahora hay un poco más de productos en los abastos y en los mercados, pero el poder adquisitivo no permite que esos productos se adquieran. Está la hiperinflación, está el tema de los servicios públicos, del agua, del transporte, de la electricidad, de la gasolina, del gas, que en Caracas se percibe menos, pero en ciudades como Maracaibo o el estado Zulia, o en Mérida, el estado Mérida y el Táchira, y en general en el país, también en Aragua y Carabobo, son situaciones verdaderamente dramáticas. Y el gobierno está incapacitado de resolver los problemas porque no tiene una política, tendría que producir un gran viraje que no está en capacidad de producir. Y entonces el cambio político es una exigencia. Los problemas de la economía hoy pasan de ser un problema meramente económico a ser un problema político. Se requiere un cambio de política. Y creo que quienes están ejerciendo de Miraflores no están en posibilidad de producir ese cambio. Entonces, hay que buscar alternativas pacíficas de salida. Creo que hay unos signos de que, conociendo alguna información suelta y leyendo entre líneas lo que ha sido publicado, hubo unas conversaciones pendulares. ¿Qué quiere decir esto? Que primero los noruegos, que fueron de la iniciativa, el gobierno noruego, hablaba con el gobierno por separado, hablaba con la oposición por separado y buscaba los puntos de encuentro y los puntos divergentes. Pero luego entiendo que hubo unas rondas directas ya. Directas ya. Cara a cara. Y
el hecho de que haya habido varias rondas significa que algo se está moviendo, aunque no sepamos exactamente qué es. Porque esta vez las conversaciones se han llevado, como en general se lleva este tipo de conversaciones, con mucha discreción. Luis Manuel, ¿tiene vigencia el mantra de los 3 pasos que pronunció Juan Guaidó en enero? Bueno, yo creo que todavía se mantiene. Ahora, de todas maneras, eso está sujeto a cómo evolucionen las conversaciones que están planteadas. En todo caso, el punto final, como te decía, de una negociación es garantizar unas elecciones presidenciales, digamos, que haya garantías de competitividad y que sean elecciones limpias. ¿Qué pasa si fracasa esta iniciativa de Oslo? Bueno, siempre habrá que buscar algunas alternativas a la salida democrática, pacífica. Ahora bien, creo que hay que apostar a que si no es esta, habrá que buscar otra fórmula, pero sí, yo pienso que este tipo de conflictos, y así, eso ha sido así en todos los estudios que se han hecho de transiciones, terminan en una negociación. Ahora, la estrategia de la oposición hoy en día es una estrategia, tu modo de ver, coherente, tiene vacíos, tiene contradicciones en sí misma con este tema de la negociación y lo que pasó, por ejemplo, el 30 de abril. ¿Cómo se compagina lo ocurrido el 30 de abril con esa estrategia de negociación? Bueno, yo creo que en primer lugar en la oposición hay como varios sectores. Hay un sector que está en desacuerdo con la negociación de entrada. Hay sectores que están de acuerdo con la negociación, pero no con la manera como se presiona. Pero en todo caso, creo que los factores que están presentes en la Asamblea Nacional en el último tiempo se han alineado en torno a una política y una estrategia, ¿no? Es decir, la mayoría de los factores que están en la Asamblea Nacional. Creo que hay sectores que divergen porque participaron en elecciones del año pasado, presidenciales, pero que al final puede haber un encuentro porque también proponen una salida negociada y proponen unas elecciones. Para mí la discusión anclada en el año 2018 tiene muy poco sentido. Muchas de las cosas que se pueden hacer hoy por la abstención o se pueden hacer si se votó, pero en todo caso, por ejemplo, en la constituyente todos nos abstuvimos y nadie dijo que había que participar, o la inmensa mayoría, porque eran unas elecciones que de antemano se sabían los resultados. Entonces, yo creo que hay una parte importante del mundo opositor que hoy está alineado en torno a eso. Ahora, puede haber divergencia en cómo se actúa en un momento determinado, cómo se presione. Todos estamos de acuerdo en que la presión debe ser pacífica, debe ser la movilización pacífica, ¿no? Y aspiramos que la del día 5 sea con esa característica. Hacemos la pausa y volvemos para la parte final de nuestra conversación con Luis Manuel Sculpi, presidente de la Fundación Espacio Abierto.